Ministerio de Evangelismo Enciende una Luz. Presenta su programa radial con temas interesantes de la palabra de Dios, donde puedes participar. Si tienes una necesidad de oración, escríbenos a través de las distintas plataformas de esta emisora de radio. Así que aquí comenzamos por el 95.1 FM y por Roku a través de Shekinah TV. No te desconectes y sé bendecido. ¿Listo, hermano? Listos. Gloria a Dios, hermano. Buenas tardes, hermanos. Pues una vez más estamos aquí transmitiendo desde Radio Shekinah 95.1 desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hermanos. Pues estamos nuevamente aquí un jueves más. Gracias a la gran misericordia de Dios nuestro Señor que estamos aquí. La semana pasada pues fue una transmisión especial, ¿verdad? Para hacer la invitación que mis hermanas le hicieron. Pero ahora, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de las parábolas de Jesús, que esperemos en Dios que hoy terminemos, ¿verdad? Y pues yo les voy a pasar el micrófono a mi hermano que viene ahora con nosotros. Adelante, mi hermano. Dios los bendiga. Es una bendición siempre estar aquí en este lugar. No es fácil, pero es un placer porque yo muchas veces en aquellos tiempos yo anhelaba estar en una radio, y ahora que tengo la oportunidad de estar aquí, en veces se me vienen muchas trabas, muchos problemas, muchas cosas, pero le doy la honra y la gloria a Dios que me permite estar aquí en este lugar, trayendo palabra de Dios. Gracias. Pues así, mi hermanos, vamos a empezar nuevamente haciendo la introducción, pero antes de eso le voy a pedir a mi hermano Adán que haga una oración para empezar, mi hermano. Adelante. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que Dios hable en este día a cada una de las personas que están aquí, y para todo, pues, porque esta palabra llega hasta muchos lugares, y que prepare los corazones. Gracias, Señor, gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, en tu casa, en esta estación, Señor, trayendo palabra tuya, Señor, que seas tú, Señor, quien hable, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, a través de mi hermano, Señor, que seas tú quien hable a través de mi boca, Señor, que quites Amén, toda palabra Señor en vana, Señor, que limpie las ventanas de los aires, Señor, que esta palabra, Señor, prepare los corazones de los que tú los tienes preparados, porque esta palabra va a caer en tierra fértil, Señor. Esta palabra va a ser de bendición para mucha gente, Señor, a través de nuestros labios, que vas a ser tú quien va a tratar con sus vidas, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, el tiempo, la hora y todo, Señor. Gracias, Señor, por ti la honra, la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Seguimos, hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción. Un hombre se sienta en una barca, a su alrededor miles de personas se amontonan en la orilla del lago. El sol ya está alto, el calor es pesado y sin embargo nadie se mueve, nadie se va. Por lo que está diciendo este hombre no suena como ninguna otra cosa que haya escuchado antes. No habla como los rabinos de la época que citaban a los maestros anteriores para demostrar su autoridad. No habla como los sacerdotes del templo que leían la ley con solemnidad distante. Habla de semillas, de pastores, de mujeres que barren su casa buscando una moneda, de un padre que corre a abrazar a un hijo que lo avergonzó delante de todo el pueblo. Habla de las cosas que todos conocen y sin embargo cuando termina la gente siente algo que se abrió dentro de ellos. No la tiene usted ahí, mi hermano. Algo que no tenía nombre antes. Esa era una parábola. La palabra en griego es parabolé. Significa literalmente poner algo al lado de otra cosa, colocar lo conocido junto a lo desconocido para que uno ilumine al otro. Jesús tomó los dos mundos más ordinarios de sus oyentes que sus oyentes conocían y los convirtió en ventanas hacia algo que ojo solo no pudo ver. Pero hay algo que todo mundo pasa por alto cuando escucha las parábolas de Jesús. Las tratamos como ilustraciones religiosas, como historias con moraleja, como los equivalentes los equivalentes bíblicos a las fábulas de Esopo. Esopo era un mitólogo griego. No lo son, hermanos, escuchas. Cada parábola pronunciada es un momento específico frente a personas específicas en medio de tensiones reales.
Algunas fueron respuestas a preguntas que se hicieron directamente, otras fueron ataques disfrazados de historia, otras fueron consolaciones para personas que estaban a punto de rendirse. Y cuando las lees sabiendo todo esto, ya no son decoración religiosa, se convierten en algo que te atraviesa en textos que vamos a recorrer todas las parábolas de Jesús. No como una lista para memorizar, como una historia, porque cuando las trazas desde la primera hasta la última, cuando ves el patrón completo, descubres que no son cuentos sueltas, son piezas de un mismo mosaico, y el mosaico muestra algo que no debería ser posible, y sin embargo, ahí está. Amados escuchas, hay aproximadamente de 37 a 40 parábolas en la Biblia, ¿sí? Entonces, amados escuchas, nosotros vamos a continuar con las que nos quedamos, y le voy a pedir a mi hermano en cuál nos quedamos, mi hermano. Un hombre tiene una higuera. Sí, vamos a empezar ahí, mi hermano. La leo. Sí, léala, mi hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor. Dice, un hombre tiene una higuera plantada en una viña. Viene buscando fruto por 3 años y no encuentra, y le dice, cuida la viña que la corte. Está ocupado el espacio inútilmente. El viñador responde al Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y le diere fruto. Bien, y si no la cortarás después. Esta es una parábola de menos drama externo, pero de mayor tensión interna. El árbol no sabe que está siendo evaluado. El viñador intercede por él. Le pide a un año más, le pide un año de cuidado intensivo. En el final queda abierto. No sabemos si el árbol dio fruto. La parábola termina antes de que llegue ese momento. Esa apertura es internacional. El árbol cuyo destino se debate. Podríamos ser cualquier persona que está recibiendo ese año extra, ese tiempo de gracia condicional que no merece, por la lógica de producción que existe solo porque alguien intercedió. El pastor, que no se parece a ningún otro, alegorías de Juan, el evangelio de Juan es fundamentalmente diferente a otros 3. No tiene parábolas en el formato sinóptico. Lo que tiene son discursos largos con imágenes extendidas que funcionan de manera diferente, pero apuntan el mismo lugar, el buen pastor. Juan. Está bien, hermano. Vamos a analizar la parábola que mi hermano acaba de leer, hermano. Ahí está diciendo que él la siembra y se duerme, y cuando despierta ya está el árbol crecido, mi hermano. Y luego él intercede. ¿Cuál es la cita bíblica, mi hermano, que nos da allí? Lucas 13, 6, 9. Lucas 13, 6, 9. Vamos a leerla, mi hermano. Lucas 13, 6, 9. Vamos a leerle la Biblia. Lucas 13, 6. Voy a leerla, mi hermano. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo al Señor: déjala todavía este año, hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone y diere fruto, y bien, y si no, la cortarás, hermano. Aquí lo que nos trata de decir la palabra, mi hermano, de esta higuera, mi hermano. Aquí no dice que el sembrador se duerme y se despierte y ya la haya lista, mi hermano. Pero ¿sabe qué nos trata de decir? Dice: un hombre tiene una higuera plantada en su viña, vino después buscando fruto por 3 años y no lo encuentra. Le dice al que cuida la viña: está ocupando espacio inútil. El viñador responde: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo quede alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, no la cortarás después. Esta es una de las parábolas de menor drama externo, pero de mayor intención interna. El árbol no sabe, hermano, que lo están evaluando.
Ahora, el viñador intercede por él, le pide un año más, un año de cuidado intensivo y al final, el final queda abierta. No sabemos si el árbol dio fruto. La parábola termina antes de ese momento, es una apertura internacional. El árbol cuyo destino se debate podría ser cualquier persona que esté recibiendo ese año extra. Ese, hermanos, es el mensaje. Ese es el mensaje, hermano, cuando nosotros nos ponemos a orar por nuestros hijos, cuando nosotros nos ponemos a orar por nuestra familia, hermano. Pero no sabemos, fíjese, la persona que le dice, córtala ya, ese es el Señor que está le diciendo, este árbol ya no dio frutos, córtala porque está utilizando tierra inútil. Pero fíjese, el intercesor es el que está sembrando. Señor, déjame darle un año más y yo la voy a cuidar, la voy a abonar, le voy a hablar. Eso es lo que nosotros, hermanos, como hijos de Dios debemos de hacer. No sabemos el tiempo que el Señor le da a aquella persona que se le ha hablado del Señor, a aquella persona que a lo mejor se alejó del Señor y sigue hablando, pero si nosotros nos ponemos a interceder por ella, hermano, y nos ponemos nosotros a decirle y a observarle y a tratarle y a enseñarle la palabra de Dios, posiblemente el siguiente año dé frutos. Ese es el mensaje que quiere decir esta parábola, mis hermanos, que nosotros tenemos que interceder por cada aquellas personas que a lo mejor ya pensamos que no tienen remedio, pero si nosotros le damos el cuidado como hijos de Dios y intercedemos por lo menos en oración, el Señor hará la obra y lo tocará y entonces dará frutas. No sé qué opina usted, mi hermano, al respecto. Mire, yo esta parábola yo la había leído muchas veces y como dice la palabra más adelante, que Dios les va a abrir el entendimiento para que entiendan las parábolas. Entonces dije, Padre de la gloria, a mí me lo abriste después de tantos años haber leído esta palabra y no, pues yo nomás pensaba en la higuera que no dio fruto, pero ya analizándola y leyéndola, es algo tan bonito de que, como te explicaba el hermano, de que el fruto somos nosotros. ¿Cuántas veces mi madre estuvo orando por mí? Mi madre estuvo orando por mí siempre que yo llegaba y ella oraba y oraba a Dios. Yo llegaba bien arreglado, mi madre me decía, yo sé que un día vas a venir a los pies de Dios, mijo. Nada, con eso loco, no, madre, que esto y esto otro. Pues yo al punto arreglado, yo le decía y le cambiaba de su estación y todo, pero ahora soy el fruto que mi madre estuvo clamando como la higuera, mi hermano. Intercedió, mi Exacto. Madre estaba intercediendo por mí. Y yo cuando yo leí todo esto, yo ahora tuve mucha guerra, estuve hablándole a mucha gente allí. Y ya tenía mucho que no me pasaba lo que ahora en mi trabajo y no fue en vano, porque yo sé de que el fruto lo voy a ver. Una vez mi hermana la de aquí me dijo, ¿sabes qué, Adán? Me encontré en Estados Unidos un hombre que tú siempre le hablabas de Dios y me dijo que te mandaba saludes porque ahora le está sirviendo a Dios, porque se acordaba de todo lo que tú le hablabas y cayó a los pies rendido de Dios, de todo lo que tú le hablabas. Padre de la gloria, es el fruto que no lo miramos nosotros, pero en otro lugar ya tenemos fruto que nosotros sembramos. Es una bendición, y allí me habló Dios a través de esta parábola porque no la entendía yo. ¿Sí? Yo no pensaba que uno era un árbol así, y que no, pero apenas en estos días que la estuve leyendo desde anoche, que me quedé dormido con el mensaje en la cara y todo, Dios me reveló. Fíjese cómo se conecta esta parábola con la anterior que mi hermano leyó. Dice, con la que siembra la semilla y él se queda dormido. Pero no piensen que se queda dormido sin hacer nada, porque al final dice, el sembrador siembra, duerme, se despierta y hace lo suyo, hermano. ¿Qué hacer lo suyo, hermano? Sí es cierto que el que tiene el control del crecimiento es el Señor. Cuando uno lanza la semilla, la tierra y el control tiene el crecimiento, pero nosotros tenemos que abonarla, echarle agua,
y todo eso. No es que ella se duerme y ya, mi hermano, no malinterpretamos las cosas. Lo que pasa es que el Señor, después de que nosotros sembramos la palabra y le hablamos, es el Señor el que se carga del crecimiento, es el Espíritu Santo, así como el Señor le hizo entender la parábola de la higuera. Fíjese cómo el Señor se lo hizo entender a él, ¿verdad? De la palabra de la higuera, ¿verdad? Que no daba frutos, y la persona que llevaba, pues era el dueño, quítala, córtala porque no daba frutos. Pero alguien intercedió por esa higuera, hermano. Así como nosotros intercedemos, como la madre de mi hermano estuvo intercediendo, y ¿saben qué? Ahí está el fruto de lo que la madre hizo. Alguien oró por mí, mi hermanos. Alguien oró por mí. Tal vez mi hija fue de las primeras que fue tocada en el Señor, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros oramos y no dejamos de orar por nuestra familia y hacemos lo nuestro, como en la parábola anterior, entonces el Señor empieza a hacer la obra, mi hermano. Dice, vamos a empezar así, mi hermanos, con las parábolas en Juan. Dice, el pastor que no aparece en ningún otro, las alegorías de Juan. El evangelio de Juan es fundamentalmente diferente a los otros tres. Les había mencionado yo que diferenciaba mucho de los otros tres, porque no tiene parábolas en el formato sinóptico. Lo que tiene son discursos largos con imágenes extendidas que funcionan de manera diferente, pero apuntan al mismo lugar. El buen pastor, le voy a decir a mi hermano que lea por favor Juan 10 del 1 al 18. Mientras también yo lo busco aquí. Juan 10 del 1 al 18. ¿Sí lo tiene, mi hermano? Sí. Ok, hasta el 18, mi hermano. Dice, de cierto les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A ese abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen la voz. Más extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de un extraño. Sí, nos sigue hasta el 18, ¿no? De cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, del que por mí entrare será salvo, entrarán y saldrán y hallarán pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y no es el pastor, de que no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye, porque el asalariado no es importante las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo por vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me aman el Padre, porque yo pongo mi vida para verlas y tomar. Nadie me las quita, sino que yo mismo las pongo. Tengo el poder para ponerlas, y tengo el poder para volver a tomar este mandamiento. Recibí de mi Padre. Amén, aleluya. Recibí de mi Padre. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No es el único pastor, no es un pastor, es el buen pastor. Esta distinción en griego, kalos, poinen, tiene peso.
El buen pastor entra por la puerta, los ladrones y asaltantes escalan, o sea, brincan la barda o entran por otro lado. El portero le abre al pastor. Las ovejas conocen su voz. No siguen a un extraño porque no conocen su voz. Pero la parte que distingue al buen pastor de todos los demás está en el versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas, mi hermano. Y el contratado, el que cuida las ovejas, pero no le pertenecen, cuando ve venir al lobo, abandona y huye. La diferencia no es de habilidad, es de pertenencia y amor, hermanos. El contratado huye no porque sea cobarde o incompetente, huye porque las ovejas no son de él, no son suyas. No tiene razón suficiente para quedarse cuando el costo es demasiado alto. Dice en Juan 10, 14 al 15, es la aclaración más personal de toda la alegoría. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El conocimiento entre el pastor y las ovejas es equiparado al conocimiento entre el Hijo y el Padre. Esa es la profundidad de la relación que está describiendo. Y luego añade algo que en este contexto debió soñar extraño. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas de otro redil. Las que están fuera del círculo visible de quienes lo conocen. Esto fue pronunciado frente a oyentes judíos en el contexto del templo de Jerusalén. Lo que Jesús estaba escribiendo es un rebaño que no cabría dentro de sus fronteras, que ningún grupo étnico o religioso específico podría dar. Un rebaño con cuya característica definitoria es que reconoce la voz, mi hermano. Y recuerda, hermano, que más adelante el buen pastor la vida da por sus ovejas, y hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, ese buen pastor, amado, escucha, dio la vida por ti y por mí. Y aquellos que somos llamados y escogidos, reconocemos la voz del Señor, pero lo que me encanta es que yo también vengo por otras que no están en mi redil, mi hermano. Y más adelante vemos a una persona, a un Saulo que perseguía y destruía y mataba a los cristianos. Pero ¿sabes qué? Tuvo un enfrentamiento con Jesús. Y ese se convirtió en el pastor, en el discípulo a los gentiles. Y esas son las ovejas que el Señor le encomendó a Pablo a hablarles, mi hermano. Y esas ovejas somos tú y somos yo, mi hermano. Porque dice la palabra del Señor que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, mi hermanos. Y los judíos que conocían la palabra, que conocían el Pentateuco, que hablaba en Isaías de Jesús, que del Mesías que ha de venir, no lo reconocieron, mi hermano. Y Jesús volteó, ¿sabes quién? A nosotros. Él volteó a América, Él volteó a África, Él volteó a todo mundo, porque dice la palabra del Señor que el Señor no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de Él, mi hermano. Fíjate qué maravilloso, hermano, conocer al buen pastor. Dice que es el buen pastor, el único buen pastor, y hay otros pastores, mi hermano, pero es el único buen pastor que se le llama, mi hermano. Y ese pastor es el que te estoy hablando en esta tarde, ese pastor que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, que se sacrificó por ti, por mí, y que se sacrificó sin pecado, sin mancha y sin arrugas, y se hizo pecador, hermano, por ti y por mí, para que ese don y esa gracia de la salvación la tuviéramos todos aquellos que aceptamos y somos hijos del Señor. Porque decía mi hermano la vez pasada, somos creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tú tienes que declararlo con tu boca, y nos dio potestad de ser hijo de Dios cuando reconocemos que Él es hijo de Dios, mi hermano. ¿Qué opina al respecto, mi hermano? Yo ahora también estuve hablándole a la gente sobre no sobre este mensaje sino que la gente que trataba allí, ellos mismos, yo como les digo, yo no soy un cristiano que me paro el cuello y que le digo a la gente, yo soy cristiano y esto otro.
porque como dice, por tus frutos te conoceréis. No, si mejor la gente, Dios me pone a las personas, Dios me puso a varias personas hoy y así poco a poco, como decía mi hermano, que como Dios trataba con el buen pastor, que era Dios. Entonces la mujer esa me decía, mira, yo ya no voy a la iglesia cristiana porque me pasó esto otro y todo. Le digo, pero tú, yo te voy a decir una cosa, pero Dios no te ha hecho nada. Vea que Dios no te ha hecho nada. Y Dios es el Padre, el Hijo. Y dice la palabra que tú no pongas la mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. No todos somos santos. Santo es Dios. Y luego, ¿cómo tú quieres conocer verdaderamente para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir si dices que allí en tu casa mejor vas a orar a Dios? No. Tú también tienes que conocer la verdad. Porque ¿quién es tu buen pastor? ¿Quién es el que te mandó para que conocieran quién eras tú? Porque tú eras tremenda. Y allí intercedieron para ti, para que Dios hiciera el milagro. Nomás hizo el milagro de ti, que Dios te sanó. Y ya empezaste a ver los defectos de los hermanos. ¿Y qué defecto le hayas a Dios? Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu, que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Híjotela, todo eso. Y bien bonito que la gente me puso ahora cómo alimentar. Y luego estaba hablando con ella y luego llega una muchacha y luego me dice, te encargo estas veladoras. Y luego le digo, Padre de la gloria, ¿y para qué son esas veladoras? Para la Santa Muerte. Ay, Padre de la gloria. Digo, pues aquí está el momento también. Hablarle de la palabra, hermano. Le digo, ¿y por qué adoras a la Santa Muerte? Ella no tiene, nosotros, es lo que yo le estoy diciendo a esta señora, nosotros no tenemos, nosotros predicamos el buen pastor, predicamos Dios, Cristo, nosotros predicamos al Rey de Reyes. La Santa Muerte no tiene parte ni suerte. La Santa Muerte te va a pagar mal si le quedas mal. Yo he conocido gente, amigas que le han fallado a la Santa Muerte y les ha pagado mal, que se las ha llevado. Y mira, Dios no. Dios dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Y Dios te está hablando en este momento que Él es el que te puede dar vida aquí en el cielo y allá en la tierra. Pero dice, conoceráis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cómo vas a conocer la palabra? ¿Cómo vas a conocer la verdad? Simplemente en tu casa. La verdad yo les decía, el Espíritu de Dios vino y yo leía mucho la Biblia, pero cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador, el Espíritu de Dios cayó como la paloma en mi mente y se me abrieron los ojos y conocí la palabra, conocí lo que decían las parábolas y conocí y lo que decían los mensajes y todo, y ahora conozco al Rey de Reyes, que es Jesucristo, como ahorita que les decía de la viña, esa Dios todavía no me la había revelado, y a pesar de que he leído mucho la Biblia y no me la había revelado, y así como tú hermano que estás alejado de Dios y de que piensas de que ahí estás bien encerrado en esas cuatro paredes. No es eso. Necesitas estar alimentándote también con nosotros en la iglesia, para que verdaderamente, como yo les dije, aquí está la guía. Esta es la guía, este es ¿cómo se llama? El mapa en que dice, ¿para dónde vas a ir? Si vas para el infierno o vas al cielo. Hay dos caminos que uno te lleva al infierno y el otro te lleva a la gloria. Pero mi respeto porque les digo,
Miren, los católicos, que mi respeto, yo respeto religiones, pero los católicos exigen el camino ancho, que las birrias, que la loquera, que todo. Y nosotros no somos perfectos, pero exigimos el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, que si nos desviamos un poco, Dios es amor y Dios nos corrige. Mijo, te estás saliendo del carril, te estás saliendo del camino angosto. Dios al que ama disciplina. Muchas veces Dios trata con eso porque nos desviamos del camino angosto que vamos caminando y de repente nos hacemos pa' un lado. Pero Dios es amor, Dios nos da un estirón de orejas y nos hace devolver otra vez. Y la Santa Muerte te va a llevar derechito al infierno, como lo ha hecho con muchas personas. Dios puso ahora mucha palabra en la gente, en varias personas que Dios, como tres personas me puso Dios de repente, que les hablé de la palabra, de lo que es el mensaje de ahora. Mira, qué bonito. Amado, escucha, primeramente te voy a decir, no voy a profundizar mucho en ello, pero el espíritu de muerte ni existe, pero sí te voy a decir lo que quiere decir muerte. Nosotros estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Muerte quiere decir separación de... Cuando nosotros morimos, el espíritu de nosotros regresa a Dios. El cuerpo dice, tierra eres y en tierra te convertirás, y hay una separación del cuerpo en nuestra alma, y el alma se va dependiendo de tu vida, se va a una muerte eterna con Dios o a una muerte eterna sin Dios, y ahí es donde viene la segunda muerte. Y si tú te vas con Satanás, te vas a separar de Dios. Por eso muerte quiere decir separación te separas de tu cuerpo primeramente, y si tú hiciste mal y no aceptaste a tu corazón y no seguiste la regla del Señor, te vas a separar eternamente de Dios y vas a vivir exactamente separado de Dios. No quiero escudriñar más, pero muerte quiere decir separación de. Y yo quiero vivir con el Señor y quiero siempre estar junto a Él. Vamos a la siguiente parábola, mi hermano. La vid verdadera, que está ahí en Juan de 15 del 1 al 8, hermano. Aquí mismo en Juan 15 del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que nos ha hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí, yo en este, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, y pedid todo aquel que queréis y serás hecho. En esto es glorificado al Padre, el que llevéis fruto, y fruto seréis mis discípulos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La última noche antes de su arresto, en el camino desde el aposento hacia el Getsemaní, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El símbolo de la vid tenía una enorme historia en el Antiguo Testamento. Israel era la vid de Dios, fíjese, era la vid de Dios. Salmo 88, hiciste venir una vid de Egipto. Isaías 5 tiene una alegoría entera sobre la viña de Dios que no produce el fruto esperado. Jeremías, Ezequiel y Oseas usan la misma imagen para describir a Israel. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo que en él se cumple lo que Israel como nación nunca pudo ser completamente. La vid produce el fruto que el Padre esperaba, y los discípulos son los sarmientos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La imagen no es de relación de distancia, es de conexión orgánica. El sarmiento no produce fruto por su propio esfuerzo, produce fruto porque está conectado a la vid. Cuando esa conexión se corta, no hay producción posible. No porque el sarmiento haya hecho algo malo, sino porque la fuente de vida está en la vid, no en el sarmiento. Esta alegoría fue producida la noche en que Jesús iba a morir. Sus discípulos estaban confundidos, asustados y sin entender qué estaba pasando. Y Jesús les dice, no pierdan la conexión, permanezcan. El fruto vendrá por la conexión, no por el esfuerzo. El patrón oculto lo dicen todas juntas, y aquí hay algo que cambia cuando lee las parábolas. No son como historias sueltas, sino como un conjunto, hermanos. Hay una estructura, no es casual. Las primeras parábolas son sobre el reino. Aquí vamos a explicar lo de la vid, mi hermano. La vid, mi hermano, es Jesús. La vid es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros como hijos de Dios que tenemos a Jesús no permanecemos conectados, ¿cómo permanecemos conectados con el Señor? En oración, en ayuno, en leer la palabra, en conocer lo que el Señor quiere que hagamos con Él. Pero si nosotros nos separamos de Él, empezamos a alejarnos de Él, porque acuérdate que Jesús no se aleja de nosotros. Nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Él, por lo que decía mi hermano, es que me vieron feo en el templo, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello, es que me enfermé del corazón, es que tengo esto, que tengo aquello, mi hermano. Pase lo que te pase, nosotros debemos de estar conectados a la vid. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros los gentiles somos un injerto. El Señor nos injertó en la vid y ahorita somos parte de la vid y tenemos que seguir conectados a esa raíz que es Jesús, que es el Padre y es el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que nos enseña que es la vid verdadera. Porque cuando tú cortas el fruto, mi hermano, de la vid, o lo corta las uvas de la vid, hermano, y vienes y las quitas, ya no hay conexión. Te podrás comer el fruto sabroso, mi hermano, pero ya eso ya no va a estar conectado. Pero mientras sigas conectados, tendrán vida y la tendrán en abundancia, mi hermano. Tenemos que seguir conectados a la vid que es Jesús, a la vid que es el Padre, a la vid que es el Espíritu Santo, porque si nos desconectamos, nada somos, hermano. Nos marchitamos, nos perdemos, hermano. Somos como la niebla. Pero mientras sigamos conectados a la vida hasta que el Señor diga hasta aquí, entonces nosotros pasaremos esa vida eterna con Jesús nuestro Señor. ¿Qué opina mi hermano? Adelante. Pues primeramente Dios es de que dice lo que yo siempre les he dicho, a mí lo que siempre me ha mantenido de pie y que Dios ha estado siempre conmigo, como yo les decía ahorita también, que les decía yo, la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces cuando le digo, yo cuando oro, cuando he dejado de orar, o algo, se siente uno seco, vacío, sin fuerzas, sin aliento, sin vida. ¿Por qué? Porque te falta el alimento espiritual. Eso es lo que nos permanece de pie y eso es lo que nos permanece siempre a ser diferente a la gente. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que viene siendo la vid verdadera. Y tenemos que estar agradecidos siempre por lo que Dios nos ha hecho en nuestras vidas y lo que aún sigue haciendo. Y tú, amada persona, también, de que aún andas descarriado, eres la oveja perdida de las 99 que Dios anda perdido, porque como dice la parábola, Dios conoce sus ovejas, pero también hay otras que andan desviadas, que vino a dar su vida por ellas, y a esas ovejas perdidas eres tú, que ahorita estás en ese lugar, que no haya solución a tu problema, que no haya la solución, es Dios para poderte sacar
de donde estás, en toda esa amargura, en la droga, en todo eso que sientes. Dios solamente es el que puede sanar tu corazón y restaurar tu matrimonio, hacer todo lo que tú le pidas, sanar tu cuerpo, sanar tu alma, porque Él vino por las ovejas perdidas, vino por ti y por mí. Y no nos queda otro camino no más que seguir el camino angosto. Jesucristo, no te cuenten, porque ya vienen los últimos tiempos de que dice que vendrán falsos engañadores. Amén, aleluya. Dice, el fruto vendrá por la conexión, no por el esfuerzo. El patrón oculto lo dicen todas juntas, o sea, todas las parábolas juntas. Aquí hay algo que cambia cuando lees las parábolas, no como historias sueltas, sino como un conjunto. Hay una estructura que no es casual. Las primeras parábolas son sobre el reino, cómo entra, cómo crece, quiénes lo encuentran. Recuerden, amados escuchas, que hace tiempo dimos los estudios sobre el sermón del monte, mi hermano, sobre las bienaventuranzas, y les decía que las bienaventuranzas hablan del carácter que debemos de tener todos los cristianos, y las parábolas es aplicar ese carácter que aprendemos en las bienaventuranzas y poder hacerlo. Dice, hay una estructura, no es casual. Las primeras parábolas son sobre el reino, que entra, cómo crece. Estamos ya en la página 16, mi hermano. Dice, y cómo reaccionan, son descriptivas, explican la naturaleza del reino desde distintos ángulos, como si alguien estuviera caminando alrededor de un diamante, iluminando cada faceta desde un ángulo diferente. Las parábolas del medio son sobre las personas, los perdidos que son encontrados, los deudores que son perdonados, los que oran sin rendirse, los que dan sin calcular, los que ven a los otros que no ven. Son relacionales. Describen cómo se vive desde dentro del reino. Las últimas palabras sobre el tiempo, el fin viene, lo que estábamos hablando ahorita. Los que están preparados entran, los que no estaban no entran. Son urgentes, hermanos, como la parábola de las 10 vírgenes. Es urgente, mi hermano, que estemos preparados, porque Cristo viene y las señales ya están allí. Describen las consecuencias de lo que se decidió o no se decidió en el tiempo que se estuvo. Descriptor relacional, urgente, o hecho de otra manera, así es el reino, así se dio el reino, así termina el tiempo del reino, pero hay una segunda capa. Cuando hay las parábolas prestando atención a quien las recibe, un patrón emerge. Las palabras sobre el tesoro escondido y la perla se dan a los que buscan y encuentran con alegría. Las parábolas sobre el hijo pródigo se dan a los que acusan a Jesús de recibir a los pecadores, mi hermano. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Jesús está abierto, mi hermano, que estoy leyendo aquí una oración, mi hermano, y dice, bendiciones, hermanos. Me alejé de Dios, creen que me perdone y pueda regresar realmente a sus caminos, hermano. Aquí te estoy dando la respuesta. Claro, hermano, se llama Marta Díaz. Claro que tú puedes regresar a los caminos del Señor, porque la palabra dice que no vino por los sanos, sino por los enfermos, hermano. Si tú pecaste, si te alejaste, es necesario que vuelvas al redil, porque sabes que ahí está Jesús abogando delante de Dios ante el Padre para que te perdone. Y dice la palabra que el que se arrepiente y se aleja del pecado alcanza misericordia. Las parábolas sobre el hijo pródigo se dan a los que acusan a Jesús de recibir pecadores, porque Él vino por los que están enfermos. Las palabras sobre los lavadores malvados se dan a los líderes religiosos que quieren eliminarlos, sobre todo aquellos, hermanos, que ahorita estamos viendo la persecución en el sur de México, donde destruyen iglesias, donde los meten presos, mi hermano, pero ellos quieren eliminar la verdad, mi hermano, pero no la podrán eliminar, porque la verdad viene de Dios, viene de Jesús, porque la palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, mi hermano, nadie viene por medio, sino es por medio de Jesús. Ni acaba de mencionarnos, ni por la muerte, ni por San tanto, hermanos. Hubo hombres y mujeres que el Señor usó en vida, pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Allí en Eclesiastés, hermano, el muerto está en mi Dios. Es Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Dios es Dios de vivos, amados hermanos. Dice, cuando uno llega donde tiene que llegar, el sembrador no cambia su semilla según el suelo, pero el texto de cada parábola toca. Si llega al suelo que les corresponde, el hilo las une.
¿Sí me ayuda allí desde la página 17, mi hermano? ¿Qué dice? Para que siga leyendo en la página 17. Nos dice, ¿por qué Jesús habló en parábolas? ¿No tiene ya nada en la 17, mi hermano? No más eso. Ah, ya, entonces busqué la parte 3. Bueno, déjenme leer, busqué la parte 3 que le mandé. ¿Sí la imprimió? ¿La qué? Ok, permítamela tantita. Sí, de aquí, mijo. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Léalo y yo le digo hasta dónde. En la 3. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Al principio. El salmista. Dice, ¿por qué Jesús habló en parábolas? ¿Por qué Jesús habló en parábolas? En Mateos 13, 34 y 35. No, lea lo que dice ahí, hermano, Sí. ya no leamos la Biblia. Dice algo que es fundamental, todo esto habló. Jesús es por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La cita del Salmo 78. 78, sígale, hermano, siga leyendo. Dice, el salmista está diciendo que va a revelar todo lo que ha estado oculto a escondidas desde el principio, y Jesús lo usa para describir su propio método de enseñanza. Pero hay un momento en el que los discípulos le preguntaron directamente: ¿por qué hablas en parábolas? La respuesta de Jesús son en Mateos 13, 11 y 13. Es una de las más complejas de los evangelios, porque vosotros nos ha dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no lo ven, y oyendo no lo oyen ni lo entienden. Esto parece cruel primer vistazo. Hasta ahí, mi hermano. Voy a leer lo que dice en Mateo 13, del 11 al 13, mi hijo. Voy a abrir la palabra del Señor para que podamos entender un poquito lo que el Señor nos está diciendo allí, ¿sí? Vamos a abrir Mateo 13, 11, 12, 13. Aquí lo leo yo, mi hermano. Mateo 13, 11, 13. Mateo 11. Él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado a conocer sobre los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se convierta, y yo los sanos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos, mi hermano. No podemos entender, y dice una parábola, es muy misterioso lo que el Señor dice, para que vean, hermano, y se cierra todo, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Porque dice que al que más sabe, más se le exigirá, pero al que menos sabe, menos se le exigirá. Y aquí el Señor lo que quiere, está cerrando los ojos para que en el último momento, mi hermano, tú tengas la oportunidad de escuchar a Jesús. Y el Señor no hablaba más que en parábolas, porque ya muchos tenían los ojos cerrados. Si nos vamos y nos transportamos a la época de Jesús, hermanos, conocían la palabra, conocían el Pentateuco, conocían Isaías 53 que hablaba de Jesús, y ahí lo tenían enfrente, y aún así no entendían. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados, mi hermano. Y a veces nos pasa a nosotros, mi hermano, que nos están hablando, nos están diciendo de la palabra, y el Señor cierra los ojos, nos cierra el entendimiento de los ojos. ¿Sabes por qué? Porque dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan,
y yo los pueda sanar, dice, y yo oigan con los oídos y con el corazón entiendan, porque a veces viendo, mi hermano, no lo podemos creer, lo estamos viendo y no lo creemos, y el Señor sea los ojos, pero con el oído escuchamos, y a veces escuchándolo, mi hermano, el corazón entienda, y el Señor nos sana. Por eso muchas veces el Señor nos cierra los ojos, para que entienda lo que el Señor quiere decir. Dice, esto parece cruel al primer vistazo. Habla en parábolas para que no entiendan. El contexto de la cita que Jesús usa viene de Isaías 6, 9 al 10, donde el profeta recibe el encargo de hablar a un pueblo que ha endurecido su propio corazón y ya no quiere escuchar. La parábola no cierra el entendimiento de quien quiere entender, lo abre, pero tampoco fuerza la comprensión de quien ha decidido no querer ver. Fíjate bien, abre el entendimiento, pero cierra los ojos a quien no ha querido ver. La imagen llega a los ojos de todos, que la imagen significa que llega solo a los que están dispuestos a seguirla. Una parábola es como una puerta, no es una pared, pero tampoco te empuja a entrar. La puerta está allí, amados, escucha. Ahí está la puerta angosta, mi hermano. Ahí está la puerta por la que puedes entrar el Señor. Porque decía, mi hermanos, hay dos caminos, la puerta ancha y la puerta angosta. Y son muchos los que escogen la puerta ancha y esos se pierden. Y son pocos los que escogen la puerta angosta, y la puerta angosta se llama Jesús, mi hermano. Tenemos miedo de entrar, o tienen miedo de entrar a esa puerta, mi hermano. Porque muchos te hacen una doctrina falsa y te dicen que todo será más fácil cuando aceptas a Jesús, mi hermano, y te están diciendo una gran mentira. Porque la palabra del Señor dice, agarra tu cruz y sígueme, mi hermano. Y te digo que lo único que vas a tener, hablábamos de la tormenta que hablaba mi hermana, lo que vas a tener, hermano, es que vas a afrontar los problemas con Jesús en tu corazón, que una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice. Lo que te queda cuando termina de leer, cuando lees todas las parábolas de Jesús juntas de principio a fin, hay algo que no puedes ignorar. El personaje central de casi todas ellas no es el ser humano, es el que busca, el padre que corre, el padre pastor que deja la 99, la mujer que barre la casa entera, el rey que sigue enviando, el que busca, al padre que corre, el pastor que deja la 99 y la mujer que barre su casa entera, el rey que sigue enviando mensajeros, el viñador que intercede por el árbol que no dio fruto, mi hermano. Eso es lo que significa cuando enlazamos todas las parábolas. Las parábolas de Jesús no son en el fondo una enseñanza moral sobre lo que debemos ser nosotros. Son antes que nada una descripción de cómo es Dios, mi hermano. Misericordioso, mi hermano, que si tú pecas, mi hermano, y te arrepientes de verdaderamente, el Señor te vuelve a levantar, te vuelve a restaurar, mi hermano. Dice, son antes que nada una descripción de cómo es Él, de cómo funciona el reino que Él trae, de cómo responde al que se pierde, a lo que no da fruto todavía, a lo que tardó en decidirse, a lo que llegó a las 5 de la tarde cuando llega a los demás, que ya llevan de horas trabajando. Está el padre que corre a encontrar al hijo antes de que llegue solo el pueblo para protegerlo, hermano. Si se acuerdan cuando hablamos, mi hermano, les explicaba que en la parábola del hijo pródigo, que él se levantaba su vestimenta para correr al hijo, y era una enseñanza que nunca la había visto, mi hermano, porque resultaba que si él se había ido y había pedido su herencia antes de tiempo, mi hermana, el pueblo lo iba a rechazar, mi hermano, lo iba a apedrear. Y el padre se levanta y corre, y era una vergüenza que alguien rico se levantara su túnica, mi hermano, y se le vieran las piernas, pero él va y lo encuentra antes de que el pueblo lo condenara, mi hermano. Y esto, mi hermano, me recuerda a la mujer, a la prostituta, o a la mujer que le iban a apedrear, mi hermana. Y se levanta Jesús y el Señor escribe algo allí que todos ven. Y le dicen, ¿qué pasó? Y todos soltaron la piedra. Y le pregunta a él, mujer, ¿te condenaron ellos? Le dije él, pues yo tampoco, pero vete y no peques más adelante, mi hermano. ¿Qué opina, mi hermano? Pero para que tú entiendas todo esto, el conocimiento de la palabra, lo bonito, híjotela, nomás vieran qué bonito es cuando tú te pones y te metes sinceramente a leer la palabra, y que Dios te dé entendimiento y sabiduría
porque dice la palabra de Dios, dice que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento para que no resplandezca el evangelio. ¿Para qué? Para que tú no conozcas el espiritual de lo que sabroso que es conocer y leer la palabra, todo lo que el Padre nos dice, de dónde vienes, lo que Él dio la vida por ti y lo que aún seguimos. Como por ejemplo, yo muchas veces, como decía ahorita, al que tiene mucho se le quitará, y al que no tiene nada, y al que tiene mucho se le quitará, ¿verdad? Se le dará. Y al que no tiene nada, aun lo que no tenga se le quitará. Se le quitará. Entonces, como dice eso de que yo más antes leía mucho la palabra, quería sacar todos los 40 y todo lo que se me venía en la mente, pero también hay otra cosa que también dice, lo que tú no te afanes en querer saber más tampoco. Mejor, si tú tenés este versículo que dice, porque nosotros los ha dado saber el ministerio del reino de los cielos, es más que ellos les he dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún no tiene, será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo que ven y no oyen, y no oyen y no entienden. Entonces yo entendí la palabra de que a mí me decía de que si yo iba a aprender de más de todos los 40 y todo lo que se me metía en la Biblia, empezaba a sacar citas y todo, pero también decía, ¿por qué quiero aprender más y si después se me va a demandar más? Exactamente. Oí también, por eso dice, si tú ya conoces la verdad, conoces quién es tu creador, quién es tu padre, quién es el que te sacó de la inmundicia, quién es el que ha dado la vida por ti, eso dile a la gente. ¿Quién es tu doctor? ¿Quién es tu sanador? ¿Quién es el que dio la vida primeramente por ti? Porque tu testimonio es pura basura. No, ahora háblales de mí. Háblales de mí. Y por eso dice, para que se te abra el entendimiento, porque dicen que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento para que no resplandezca el evangelio. Ahora, para que tú requieras que el Dios te habla el evangelio, para que reconozcas cuál es el evangelio y para que conozcas la palabra, la verdad, porque dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué tienes que hacer para conocer las parábolas y todo, para que el Espíritu de Dios llegue a tu vida y te dé el entendimiento de las parábolas y de la palabra que vas a leer? Porque yo sé que muchas veces has leído los trataditos, yo sé que muchas veces, pero no les entiendes. Pero si tú aceptas a Jesucristo, como ahora también le decía a la gente, porque dicen que, no, es que también allá en otra iglesia me dijeron de que nosotros somos creación de Dios. Entonces, ¿qué? No, le digo, mira, léele allí en San Juan, nosotros siempre te decimos lo que dice la Biblia. Nosotros no te leemos, te estamos dando citas y todo para que tú lo busques, lo leas en tu casa y veas que no te estamos diciendo mentiras. Nosotros te decimos lo que dice la Biblia, que es aspirada por Dios, no por nosotros ni por un libro. Traemos unas hojas aquí, pero traemos las bases de la Biblia, lo que nosotros sacamos de la Biblia y luego ya los hacemos así. Pero nosotros no le ponemos, porque dice que hay del que le quite y hay del que le ponga. Por eso, si tú verdaderamente quieres que Dios te hable el entendimiento, haz una oración y dile, Señor, ábreme el entendimiento, porque a los suyos vino y a los suyos no les sirvieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados sus hijos, porque muchos dicen que son hijos de Dios y no. Mientras de que tú no recibas a Jesucristo como tu Salvador, eres creación de Dios. Por eso habla con Dios.
Dile que te habla el entendimiento para que resplandezca en ti quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el intercedor, quién dio la vida por ti en la cruz del Calvario. No la santa muerte, el Señor lo reprenda, no los ídolos, porque no tienen poder. No, el que hizo todo eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso tienes que conocer la verdad. Así es, me dice, las parábolas de la oración dicen que escuchan, las parábolas de juicio dicen que vuelven, las parábolas del costo dicen que piden todo, las parábolas del crecimiento dicen que tienen paciencia, juntas forman una imagen que alguien no parece, que no se parece a ninguna otra figura religiosa de ninguna época. Alguien que para escribir a Dios usa una mejor barriendo su casa en busca de una moneda. Un padre que corre levantando su túnica delante de su pueblo, de todo el pueblo. Un sembrador que lanza semilla incluso sobre el suelo, que sabe que no la recibirá. Hay una parábola, hermanos, que no está en los evangelios, pero que la resume a todas ellas. Es la historia de alguien que tenía todo, dejó todo y vino al campo donde las hojas estaban perdidas, no para juzgar, para buscar y para traer de regreso lo que se había ido. Ese alguien es el que contó todas las demás historias, el momento en que todos se conectan. Hay algo que sucede cuando te das cuenta de esto. Jesús no solo contó parábolas sobre el reino, él mismo es la parábola más grande que existe. En Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne, hermanos. Eso es lo que hace una parábola. Toma algo que no se puede ver directamente y le pone una forma que los ojos y los oídos pueden percibir, porque lo infinito junto a lo ordinario, para que lo ordinario ilumine lo infinito. El grano de mostaza más pequeño puede convertirse en algo más grande. Estamos hablando de la fe. El tesoro escondido en un campo común, el fermento que trabaja en silencio desde adentro, el sembrador que sale a lanzar las semillas sin garantía. Cada imagen apunta hacia algo que es el mismo. Y hay un detalle que cambia la lectura de todas las parábolas cuando lo ves. Es la parábola de los labradores malvados. Fíjese, el hijo es enviado al final y ese es el último mensajero y los labradores lo matan, hermano. Aquí, hermano, quiero terminar con esto, mi hermano, porque sabes que hace más de 2000 años Jesús vino a los suyos, mi hermano. El Padre mandó a su Hijo para que lo escucharan. ¿Y sabes qué hicieron los judíos? No creyeron que era el Mesías. ¿Y sabes qué hicieron? Lo crucificaron en la cruz del Calvario, aunque ese era el propósito de Jesús y de Dios, para que se hiciera justicia, mi hermano, porque ya los sacrificios de machos cravios y de palomas y de ovejas y de corderos que eran imperfectos, ya no eran agradables delante de Dios, y solamente Dios mismo bajándose de su trono y encarnando en la figura de Jesús, porque dice allí que el verbo se hizo carne, mi hermano, y habitó entre nosotros, y el reino se acercó a nosotros. Y vino, mi hermano, y se sacrificó por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y aún en el momento de crucifixión, un ladrón lo reconoció, mi hermano, y dijo: él no merece estar ahí, nosotros merecemos estar en el lugar de él, porque él no hizo nada malo. Y el otro le decía: si tú eres Dios, bájate de la cruz y sálvanos. Y ¿sabes qué dijo el otro? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, mi hermano. Es el mensaje que te traemos en esta tarde, mi hermano. ¿Quieres estar en el paraíso con el Señor, mi hermano? Es necesario que tú comprendas cómo están las parábolas, cómo se conectan. Es necesario que tú leas los 4 evangelios, mi hermano, y conectes cada parábola de Jesús, de cómo es el reino, mi hermano. Y si tú lees las parábolas juntas, vas a poder entender poco a poco, porque el Señor nos hablaba el parábolas, mi hermano. Porque Dios, cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú vas a tener el Espíritu Santo y el Señor te va a abrir los ojos, te va a abrir el entendimiento de tu mente y vas a entender a qué vino el Señor a este mundo y a qué viene en su segunda venida.
Sabes, nosotros tenemos una fe que profesamos, y lo dice ahí en Romanos 10, del 8 al 9, que si tú creyeras en tu corazón que Jehová Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree en justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, amado, escucha, amado hermano, que te quieres reconciliar con el Señor, que tú reconozcas como a Jesús como tu único suficiente Salvador para que puedas ser hijo de Dios. Y yo voy a dejar para que mi hermano Adán haga la oración de fe, y tú cierres tus ojos o abiertos si vas manejando y hagas la confesión de fe. Mi hermano te va a guiar en eso. Adelante, mi hermano. Mira, en esta hora vamos a pedirle a Dios que nos perdone, y vamos a hacer esa confesión de fe ahora mismo. Dice: Señor Jesucristo, en esta hora te acepto como mi Padre, como tu Hijo, y te pido perdón por todo lo que he hecho en este mundo. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de nada, Dios. Pero en esta hora yo te reconozco, Dios, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para un día estar en tu presencia, Señor. Perdóname todo lo que he hecho en este mundo y lo que sigo aún haciendo, Señor. Yo reconozco mi pecado, y en esta hora hay fiesta en el cielo, porque un alma se arrepiente, porque un alma nuevamente viene a los pies de Dios. Y yo sé que no es una, si son varias, por fe, y yo sé que van a traer fruto. Gracias, Señor Jesús, en esta hora, por esta hermosa bendición y por esta hermosa palabra, Señor, que nos has dado a través de tu Espíritu Santo, porque fuiste tú el que hablaste a través de nuestros labios, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así le pido a mi hermano que ponga las oraciones que vamos aunque ya las tengo yo aquí, pero puede ponerlas ahí en el tablero para que mi hermano las pueda leer también. Mira, creo que la primera oración que está es la de Marta Díaz, ¿verdad? Bendiciones, hermanos, me alejé de Dios, creen que me perdone y pueda regresar realmente a sus caminos. Marta, yo te digo que Dios te puede perdonar si tú te arrepientes y te apartas del pecado y puedes regresar a tus caminos. Y yo le voy a decir a mi hermano Adán que ore por Marta Díaz. Mira, en esta hora, Dios, yo te pido por Marta, Dios. Yo te pido, Dios, que tú nuevamente la regreses a tus caminos, Dios. Yo sé de que ella caminaba por el camino angosto, Dios, pero yo sé de que ella se desvió de tu camino, y aún, Dios, ella nuevamente quiere seguirte, Señor, porque ella te conoce, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que nuevamente tú la regreses a tu redil, Señor, porque es una oveja tuya, Señor, que ya te conoce, Señor, y nuevamente te está pidiendo misericordia, Dios, porque ella te ama y te conoce, Señor. Y yo sé que para ti nada es imposible, Dios, porque tú nuevamente vas a enorgullecer tu mente, su espíritu, para regresar a sus caminos, y ella va a seguir caminando por el camino angosto, Dios. Yo lo creo en ti, Señor Jesús. Amén. Dice Cecilia, buenas tardes, saludos, lindo programa, sigan adelante, me gozo grandemente. Lo dice Flor Ramos, hermanos, ¿pueden darme un consejo? Mi esposo es alcohólico, ¿qué hago? Ya no aguanto más la situación. A ver, mi hermano, que ha tenido experiencia en todo eso, ¿qué consejo le daría a ella, mi hermano? Pues un consejo es de que nosotros siempre tenemos que ser pues imagen y semejanza de Dios. Darle amor y tratarlo bien y todo, que Él mire la diferencia. Y seguir como el mensaje de ahorita, que dice que tenemos que seguir intercediendo por Él, porque Él va a ser tu fruto, Él va a ser tu corona, y yo sé que tú te lo vas a ganar. Voy a orar por ti, Flor. Mira, yo no sé exactamente la situación por la que estás pasando, ¿verdad? Yo conozco a hermanos y una hermana muy cercana que tiene un problema con una persona que es alcohólica, mi hermano, y él no ha dejado de orar, pero
Vamos a orar. Gracias, Padre Santo bendito. Yo pongo en tus manos a Flor Ramos, Padre Santo. Ella está pidiendo un consejo, Padre Santo, de nosotros, Padre Santo. Mi hermano Adán, que ha tenido esas situaciones, se lo ha dado, Padre Santo bendito. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques a su esposo, Señor, que le quites ese espíritu de alcoholismo. Es una enfermedad, Padre Santo bendito. Y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, que tú lo toques, que tú lo sanos, que tú le andas a comprender sabiduría, Padre Santo bendito de la gloria. Y te pido por su esposa, Señor, que si ella tiene a Jesús en su corazón, Padre Santo, siga orando por él, Señor, y dependiendo de la situación, Padre Santo, que ella esté viviendo, dale las fuerzas, dale el entendimiento, Señor, pero que ella acuda, Señor, ayudas tanto de su iglesia como ayudas fuera de la iglesia, Señor, para que ella pueda, Señor, tener ese apoyo, Padre Santo, pero principalmente que tú le ayudes a buscarte en oración y en todo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, amén. Tomás Figueroa dice saludos de Casas Grandes, Chihuahua. Una pregunta: ¿por qué creen que Jesús decidió enseñar a través de historias? A través de historias que a veces dejaban a la gente confundida o pensando en darles instrucciones directas y paso a paso. Y lo dice, fíjate lo que dice Jesús utilizaba situaciones cotidianas para revelar verdades espirituales profundas. Eso demuestra que Dios puede hablarnos a través de cosas sencillas. Nuestra vida bendecida tarde, hermano. Pues ahí está la respuesta. Tomás Figueroa, el Señor nos hablaba por parábolas que parecen, hermano, que parece que son difíciles, hermano, pero no lo son, mi hermano. Si nosotros nos metemos a la palabra del Señor, las podemos entender. Podemos entender las parábolas, mi hermano, para que hacerlo, pero para que tú las puedas entender, mi hermano, tienes que tener el Espíritu de Dios en tu corazón y también conocer las situaciones de aquella época, mi hermano, para poder entenderlas. Pero cuando el Señor te habla en parábolas, te está hablando a ti de cosas sencillas, de que Él pasó en la vida en aquel momento. No son difíciles de entender, mi hermano, solamente tenemos que tener el Espíritu de Dios y el Señor nos hará entender, como ahorita mi hermano cuando leímos la primera, yo no la entendía así, pero ahora la entiendo, mi hermano. Tienes que estar yendo a la iglesia, tienes que estar yendo a la escuela dominical y tienes que seguir estudiando la palabra, orando para que el Señor te pueda dar el entendimiento. Y no es para cegarte, mi hermano, sino es para que las situaciones que tú tienes las puedas entender y aplicarles a tu vida. No sé si te pude yo explicar, mi hermano, la manera en que Dios nos hablaba en parábolas, pero era para que el Señor ocultar algunas cosas, mi hermano, para los escogidos. Pero cuando tú eres llamado y escogido del Señor, el Señor te hará entender lo que Él quiere que tú entiendas. Dice Berta: oren por mi madre, ella es católica de hueso colorado, yo le hablo de Cristo, pero no quiere nada que ella entienda que está mal. Adelante, oramos por Berta, que es de católica, mi hermano. Mira, en esta hora, Dios, yo te pido, Señor, por Berta, Señor, porque dice ella aún no conoce la verdad, Señor, porque dice: conoceré la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Ella no ha sido libre, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas, le conozcas, que ella pueda abrir su entendimiento, Señor, para que conozca verdaderamente lo que es la palabra, lo que es la verdad, Señor. Que te conozca, Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y lo que tú estés, que el Espíritu de Dios more en su vida, en su mente, Señor, para que ella conozca quién eres verdaderamente tú, Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta mujer, Señor, que va a venir a tus caminos, Señor, sí, por Señor, fe. Esa mujer se llama Marina Álvarez, Señor. Mi hermano acaba de hablar por allá. Luis Vázquez, saludos desde Amados. Un gusto hablarles. Mi hermano es de Venezuela y vamos a orar por Venezuela y por Colombia y por todos aquellos países que han estado pasando por estas situaciones difíciles, ¿me entiendes? Allá de todos que han tenido esos temblores donde ha habido devastación. Padre Santo, bendito es la gloria. Pongo en tus manos a tu siervo Luis Vázquez, que es de Venezuela. Padre Santo, bendito, que acaban de pasar por una situación muy difícil, que son los temblores, Señor, que sabemos que están anunciando tu venida, Señor. También pongo en tus manos
hermanos, a Colombia, Padre, que acaba de pasar también por un terrible temblor, Padre Santo bendito, pero también, Padre Santo, pongo en tus manos a cada país, Padre, allá de Indonesia, Padre, que también pasaron por un temblor fuerte, Padre Santo bendito. Acabamos de enterarnos que también aquí en el estado de Chihuahua ha habido temblores que no los hemos percibido, Señor, y ha habido temblores a través del cinturón de fuego, Señor, muchos arriba de 7.4, en México lo hizo, Señor, pero no pasaron grandes cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, y haz entender al mundo, Padre, que todos se postren ante ti, te reconozcan, Señor. Sabemos nosotros como hijos de Dios que esto va a suceder, Padre Santo bendito, Señor, y no nos alegramos por las situaciones de desgracia que pasan, Señor, sino para que ellos puedan entender, Señor, leyendo la palabra, Señor, que tú ya vienes, Padre Santo bendito. Ayuda a todos esos hombres y mujeres, a todos esos que quedaron sin hogar, Padre Santo. Haz entender al gobierno, Señor, que tú lo pusiste para ayudar a todos sus habitantes, Padre Santo. Quita toda corrupción en Venezuela, en Colombia y en cada país, Padre Santo de bendito, que no se aprovechen de la situación y que puedan ayudar a sus pueblos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo bendito. Amén. Graviela dice, oración por mi familia, por sus hijos, por salvación, hermano, por los hijos de Graviela, hermano, por salvación. Mira, Dios, yo en esta hora, Señor, yo te pongo, Señor, a su madre, Señor, que está clamando, Señor, que por sus hijos, Señor, porque ella ha confiado en tu palabra, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serán salvo tú de toda tu casa, Señor. Yo sé que estos varones, esos de sus hijos, Señor, van a venir a sus pies, Señor. Yo te los pongo en tus manos, Señor, como yo vine cuando mi madre se clamaba por mí, Señor, ella también clama, Señor, por sus hijos, Señor. Yo sé que en tus manos están, Señor. Yo sé que ya son salvos, Señor, por fe, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Karina Duarte, buenas tardes, les pido por la restauración de mi matrimonio. Gracias, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús. Karina Duarte, Señor, quiere, yo no sé cuál es el problema que ellos tienen, Padre, pero ella te está pidiendo, Señor, que le ayudes a restaurar su matrimonio, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tú, Jesús, seas el centro de este matrimonio, que seas la roca fuerte que esté en medio de ellos, Señor, así que tú a ambos le des la sabiduría y la inteligencia, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo puedan entenderse y aclarar todos los malos entendidos, Padre Santo bendito de la gloria. Ayúdales en su economía, a veces, Padre Santo bendito, cuando llega la economía mala en un matrimonio, los pone en crisis, Padre Santo bendito, y a veces los orilla, Padre Santo, al divorcio. Pero yo te pido que esto no llegue a la familia de Karina Duarte, sino que tú los levantes con poder, Padre, que les hables en sueño, que les digas que tú eres Jehová, que tú eres su pastor y nada les faltará, Padre, que ellos lo puedan confesar, Padre, en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi hermana Duarte, Jehová es su pastor y nada le va a faltar, Padre Santo. Todo esto lo pongo en tu nombre, en el bendito nombre de tu amado Jesucristo, Señor. También oro por todos los matrimonios, Señor, que están en problemas, Señor, jóvenes o grandes, Padre Santo bendito, que tú les des la sabiduría, Señor, y por los que ya están por el proceso de divorcio, Señor, tú dales el entendimiento, porque a veces, Señor, cuando eso sucede, son nuestros hijos, Señor, los que pagan el mal, y a veces nuestros hijos, Señor, crecen un poco traumados porque no entiendes. Tú dale la sabiduría, que todo lo puedan hacer en calma, paz, y dales el entendimiento para que todo esto termine, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le pido a mi hermano Adán que ore por nuestros pastores, mi hermano. Mira, Dios, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por mi pastor David Monares, Señor, y mi pastora María Elena Monares, Señor. Yo te pido, Señor, por ellos, Señor. Síguelos dando gracias, Señor. Dales sabiduría, Señor. Dales amor en su ministerio, Señor. Dales fuerzas como a las águilas, Padre, porque todos tenemos tristezas, recaídas, Señor. Pero dales el consuelo, la paz, el aliento de vida, Señor, para que ellos, Señor, sabiduría, Señor, para que ellos sigan, Señor, adelante, buscando tu rostro, tu presencia, Señor. Busquen por este pueblo, Señor, que dirigirnos, Señor, porque no es fácil, Señor, tener ese puesto que ellos tienen, Señor. Síguelos llenando de tu presencia, Padre. Dales fuerzas como a las águilas, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición, Padre. Gracias, amén. Gracias, Padre Santo bendito, Señor. Pues mira, Padre, gracias te damos
por la oportunidad que nos diste en esta tarde de estar aquí compartiendo tu palabra. Y le digo a mis hermanos, pues ha sido el fin de... fue el último estudio de las parábolas de Jesús, esperando en Dios que hayan entendido el mensaje, ¿me entiendo? Yo les recomiendo que agarren los evangelios, desde todos los 3 evangelios y el evangelio de Juan, y las lean todas y van a entender claramente lo que Dios le hace. Y antes de leerlas, oren para que el Espíritu Santo les dé el entendimiento, y lo va a decir que va a ser de bendición para sus vidas, así como para mí, para mis hermanos que me han ayudado. Ha sido de bendición entender todo esto, mi hermano. Pues no queda más que despedirnos, mi hermano. Yo voy a orar por mi hermana Valles y por su familia. Gracias, Padre Santo bendito. En este preciso momento yo quiero poner en tus manos a tu sierva Luz Helena Valles, Padre Santo bendito, que ella sufrió uno caído, Señor, que tú toques esa cadera, Señor, que tu Espíritu Santo ponga su mano de poder, Señor, y esa molestia que tiene en sus huesos, en sus tendones, Padre Santo bendito, tú la quites en el nombre de Jesús, Padre, ya que por tus llagas hemos sido sanados, y ella cree fuertemente en ti, Padre Santo bendito. Ella ya puede caminar más, Señor, pero ella quiere caminar, Señor, para seguirte sirviendo. Oro por cada uno de los habitantes de su casa, por cada uno de sus hijos, Padre Santo, por Gustavo, Padre, que tú lo saques de esta debacle, ese alcoholismo, Padre, en el que anda, Padre Santo, por Lili, por Jessica, por Isaí, los pongo en tus benditas manos, y a toda la casa de mi hermana Valles, Padre, bendíceles de una manera muy especial, Padre Santo, así por todos los ancianos, Señor, que estaban pasando por enfermedades, fracturas y decaídas, Padre, yo los pongo en tus benditas y santas manos, en el nombre de Jesús, Padre Santo bendito. ¿Alguien por más que quiera orar, mi hermano? Si no, para despedirnos ya. Pues ya, para despedir. Ok, pues no nos queda una vez más que despedirnos, amados hermanos. Hemos llegado al fin de esta transmisión y los esperamos el próximo jueves de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde, aquí .1 FM, una estación con poder. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado al final de este programa radial. Te esperamos la siguiente semana en punto de las 5 de la tarde. Para seguir hablando de los temas de tu interés y sobre todo que te edifiquen. Recuerda, si te perdiste el programa, puedes ver la repetición por el canal oficial de YouTube de Shekina Radio 95.1 FM. Gracias y que Dios te siga bendiciendo.